Continuamos con nuestra serie, la purificación y la transformación del alma. Yo quiero preguntarles, ya llevamos 16 enseñanzas dentro de esta serie. ¿Ya les enfadó? En una ocasión alguien me dijo, mira, cuando hagas una serie nunca la hagas tan larga, porque al hacerla larga llega un momento en que se va perdiendo el objetivo y se va diluyendo, y yo por eso les pregunto. En realidad yo no siento que se esté perdiendo el objetivo ni se esté dispersando el mensaje. Continuamos hablando sobre la purificación y la transformación del alma. El día de ayer platicaba con un arquitecto que él tiene su residencia en el extranjero, en Estados Unidos específicamente. Y hablando con él, hablábamos de lo complejo que es el ser humano y de lo difícil que es comprenderlo y que el mismo ser humano se comprenda a sí mismo. Es muy fácil cuando damos el mensaje de la palabra de Dios, es muy fácil que la persona, cuando se le habla de Jesús, cuando se le habla de la palabra de Dios, empieza a nacer en ellos la fe, porque dice la Escritura que la fe viene del oír y del oír de la palabra. Entonces, cuando alguien está escuchando acerca de Jesús, empieza a recibir acerca de la Biblia muchas cosas, contenido, mensaje, verdad, conocimiento de la palabra de Dios, empieza a surgir en la persona un hambre y empieza a detonarse la fe, porque está escuchando de estas cosas. Eso es muy fácil de entenderse. También la persona puede comprender muy fácil que su organismo es este cuerpo y debe de ser bien alimentado, debe de descansar, todo eso lo entendemos perfectamente, pero el alma, donde está nuestra mente, nuestras emociones, nuestros recuerdos, que provocan en nosotros actitudes, respuestas, patrones de pensamiento, patrones de conducta raros, a veces ya explotamos en ira, somos impredecibles, todo eso qué difícil es comprenderse. Y por eso tú y yo estamos analizando esta serie. Y la verdad te digo, yo ando en la superficie nomás porque es muy complejo, no puedo meterme, yo no soy un experto en ello, pero me coloco bajo la luz de la palabra del Señor y de la dirección del Espíritu para poderles hablar de una manera sencilla sobre ciertos temas. Y la intención es que nosotros escuchemos temas que tienen que ver con el alma nuestra. Porque como hijos de Dios vivimos en las tres esferas, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, pero es en el área de nuestra alma donde está la complejidad de nuestra vida espiritual, de nuestra vida cristiana. Por esa razón estamos hablando al alma, para la purificación y la transformación de nuestra alma. Entonces, qué bueno que me dicen que no están aburridos todavía, porque estuve analizando cuántas enseñanzas más tentativamente podemos desarrollar y aún me quedan 7 temas y llevamos 16. Así es que tenemos mucha comida todavía. Y la verdad son temas bien interesantes, es lo peor que digo, no los puedo quitar. En fin, pues bien, el domingo pasado hablábamos de una enseñanza muy interesante, el peligro de la soberbia en el corazón. Aprendimos 3 cosas. Aprendimos qué es la soberbia, y es una persona que tiene una actitud de superioridad y que siente que vale más que los demás. Y a los demás los mira por encima del hombro, como si no tuvieran valor, porque se valora a sí misma más allá de lo que debiera, ¿sí? También estuvimos aprendiendo qué dice la palabra de Dios acerca de la soberbia. Y bueno, aprendimos y nos dimos cuenta que hay tanto que hablar sobre eso, y la palabra de Dios tiene tanto que decirnos respecto de la soberbia. Y algo que pudimos entender es que la soberbia en el corazón de la persona la empuja a no someterse a autoridades, a no reconocer instituciones y a no respetar a nadie, e incluso ni siquiera
a reconocer a Dios. Se reconoce solo a sí misma la persona que es soberbia, porque tiene un aire de grandeza que no puede con él. Pero también entendimos en las Escrituras que la persona que es soberbia, la soberbia está en el corazón, y antes de que venga la humillación, antes de que venga la caída, el corazón se ha elevado. O sea, antes de la caída está la soberbia. Y aprendimos un ejemplo, vimos un ejemplo en la Biblia, el rey Nabucodonosor. ¿Te acuerdas de ello, verdad? Un hombre soberbio, un hombre altivo, un hombre que desdeñaba a otros, se creía lo máximo. Y hubo un momento en el que salió a los portales de su palacio y vio el reino y dijo: todo esto lo he creado con la fuerza de mi mano. Todo esto soy yo. Y muy echón, muy yo, ¿verdad? Pero se acuerdan que en ese mismo instante una voz irrumpe del cielo y le dice: este mismo momento serás quitado del reino. Ya se le había hablado anticipadamente que algo le vendría y que tuviera actitud humilde, pero eso no lo oyó. Y cuando hizo esto, entonces esa voz del cielo le dijo: se te va a ser quitado el reino. Vas a perder toda la autoridad sobre tus súbditos, e incluso vas a volverte como un animal irracional. Irás a vivir al campo y estarás comiendo hierba como animal, y te saldrá el vello de tu cuerpo, crecerá como plumas de águila, y las uñas de tus manos como garras, como los garfios de una águila. Y pelearás por hierba con los animales hasta que pasen 7 años. Y al cabo de los 7 años reconocerás al Dios Altísimo y entonces serás restituido. Y eso vimos. Lo que tratábamos de explicar con este ejemplo es que el corazón altivo, el corazón soberbio, el que se enaltece, habrá de ser humillado. Así es que el peligro de la soberbia en el corazón, es bueno que hayamos analizado eso, porque de manera cotidiana muchos de nosotros no nos damos cuenta, pero somos altivos, somos soberbios, como dirían en mi ranchito, nos creemos muy, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Muy bien, el día de hoy vamos a ver otro tema, un tema muy interesante, y hoy no les mandé mensaje, ¿verdad?, diciéndoles de qué íbamos a hablar, pero qué bueno que están aquí. El tema del día de hoy lleva por título: ¿soy mentiroso o un defensor de la verdad? Me llamó mucho la atención ese rostro, porque tenemos todos la idea desde pequeños que cuando decimos una mentira, a algunos nos llegaron a decir: te va a crecer la nariz como Pinocho, ¿verdad? Entonces, por eso traje esta imagen, porque se me hace graciosa, y cualquiera sin palabras ni nada al verla, uno está entendiendo: es mentirosa esta chava, ¿verdad? Por eso le crece la nariz. Pues bien, el tema del día de hoy es: ¿soy un mentiroso o un defensor de la verdad? Y vamos a analizar 3 puntos importantes. El primero de ellos, entenderemos el significado de la mentira. ¿Qué es mentira? El segundo punto que vamos a ver es qué relación tiene la mentira con el reino de las tinieblas. Y por último, veremos beneficios de actuar, de vivir, hablando y actuando con verdad. ¿Ok? ¿Están listos? Punto número 1. ¿Qué es la mentira? El diccionario Oxford de las lenguas dice lo siguiente: afirmación que una persona hace acerca de algo, consciente de que no es verdad. Eso es mentira. La mentira, hermanos, es un acto de comunicación, es una acción verbal
Es un acto de comunicación intencionalmente falso o engañoso con el objetivo de inducir a otra persona a un error. Es una acción que implica la distorsión de la verdad o la presentación de información falsa como si fuera verdadera. O sea, es intencionalmente decir algo para engañar. Y fíjate muy bien, la palabra mentira y engaño van de la mano, ¿sí? Muchos de nosotros en nuestro actuar diario simulamos. Y eso es ser engañosos, ¿sí? Porque estamos simulando algo que no somos y estamos engañando a la gente. No les estamos diciendo cosas, pero en nuestro actuar estamos simulando, estamos engañando a otros, ¿sí? Cada uno de nosotros, fíjense muy bien, cada uno de nosotros elige voluntariamente decir las cosas o actuar en la vida con apego a la verdad o a la mentira. Por favor, hagan memoria. ¿Cuándo fue la última mentira que echamos? No me van a decir, nomás hagan memoria. Y tráiganla a este momento y hagan una breve reflexión y pregúntense, a ver, Eleazar, ¿no te diste cuenta cuando la mentira la ibas a sacar? ¿O sí te diste cuenta? Y se van a dar cuenta que todo el tiempo estamos conscientes cuando vamos a decir una mentira. Y la decimos con toda la intención. Nosotros somos responsables si permitimos que nuestro hablar o nuestro actuar sea mentira o sea verdad. ¿Están conmigo? Ahora, ¿cuáles son las razones principales por las cuales mentimos? Y aquí te voy a explicar por qué razón uno se da cuenta, pero uno la deja ir de todas maneras. Y mira, es muy interesante. Una de las razones por las que mentimos es para evitar consecuencias. Si digo la verdad, me van a descubrir, entonces digo una mentira. O también mentimos para obtener algún beneficio. No somos honestos, no decimos la verdad porque nos conviene que crean lo que yo quiero que crean de mí, porque voy a obtener un beneficio. O también para manipular a otra gente. Yo recuerdo cuando yo era adolescente, vivía con nosotros en nuestra casa un primo mío, un primo hermano, hijo de un hermano de mi papá. Y este muchacho era bien tremendo. Y recuerdo que yo en ese entonces había recién aprendido a manejar y agarré la camioneta de mi papá y en una vueltecita le aceleré un poquito y la camioneta patinó y me acomodé y me gustó. Y dije, lo voy a hacer otra vez. Y me di la vuelta. Y cuando iba llegando justo al lugar, se me fue el pie de más. Y le aceleré de más. Y colió de un lado y luego se colió del otro. Y me fui directo y me estampé con un carro. Se cayó un trozo del cuartito, de la direccional, de un lado, del costado del carro. Se quebró y quedó ahí abajo un pedacito de la mica de color amarillo. Y yo pues inmediatamente le di reversa al carro y ¡fum! Me fui. Yo no me di cuenta de que cayó ese pedacito de plástico. Pero casi como 2 meses después, un día mi papá llegó a la casa y nos llamó a los hombres en la casa. Y nos dijo, quiero preguntarles, ¿quién de ustedes chocó la camioneta? No, yo no. Nadie fuimos. Yo dije, yo no fui.
Y como Eleazar era muy buenazo, era muy buen chico en la casa, era muy obediente, era muy del que menos pensaban que hiciera cosas malas, era de mí. Entonces mi papá preguntó varias veces y al otro día nos volvió a sentar, por favor, ¿alguien me puede decir quién chocó la camioneta? Y pues no. Y entonces mi papá empezó a inclinar la balanza porque empezó a hacer un juicio sobre mi hermano, que estaba arriba de mí, que también era bien tremendo, y sobre mi primo. Y entonces les empezó a poner sanciones, los empezó a presionar mi papá, los empezó a castigar y empezó con ellos a tratarlos con mano dura. Y yo entraba y salía por la casa como si nada y nomás pelaba oreja para oír todo lo que mi papá estaba hablando con ellos y la manera como los estaba castigando. Pero mi conciencia no me dejaba. No me dejaba. Y después de casi una semana, casi 10 días, me senté con mi papá. Le dije, papá, quiero hablar con usted. No aguanto, le dije. Yo fui el que chocó. Mi papá se agarró la cabeza y luego hizo así. Se agachó. Como si le hubiera dado un golpe bajo, lo dejé sofocado, se quedó callado un rato, nomás agarrándose la cabeza así diciendo, no puedo creerlo, no puedo creerlo. Y después de que le dije aquello y que él ya agarró aire, me dijo, muy bien, las consecuencias son estas. Me la leyó la cartilla, pero bien tremendo. Y llamó a mi hermano, llamó a mi primo y me dijo, y les vas a pedir perdón. Nosotros decimos mentiras para manipular, para obtener beneficios, para evitar consecuencias, y lo hacemos como que eso forma parte de la vida normalmente, y a veces lo decimos y en nuestra conciencia nos disculpamos y decimos, es que así es lo normal. Para proteger nuestra imagen, yo allí protegí, en este ejemplo que les acabo de dar, yo protegí mi imagen. Yo no quería que mi papá pensara de mí algo que yo no era, pero en esta ocasión me ganó el miedo, me ganó el temor de revelar la verdad. Después mi padre me confesó y me dijo, es que quiero decirte que no hay forma como no haya sabido yo esto. Son casi 2 meses, me dijo, que el Señor, cuando chocaste el carro, allí cayó ese pedacito de la mica que se quebró, quedó el pedacito, el Señor lo traía en el tablero. Y coincidimos después de 2 meses en un semáforo. Y él vio el pedacito y veía la mica. Y allí estaba la marca del color de su carro. ¿Te puedes imaginar? Es casi imposible que eso suceda. Pero Dios los juntó para mí darme una lección. El Señor le hizo una seña a mi papá, se pararon y se presentó con él y le dijo, soy fulano de tal, Señor, me da mucha pena decirle, pero quiero informarle de una situación. Mire lo que tengo aquí. Y cuando le enseña el pedacito y le dice, déjeme medirlo. Y lo mide y coincide la quebradura con los picos, todo era perfecto. Y le dijo, y este color es el color de mi carro, ya lo arreglé, dice, pero me destruyó la puerta. No, pues mi papá no hallaba si creer o no, ¿verdad? Pero era demasiado obvio. Y ahí estaba el color del carro en la camioneta. Entonces, nosotros mentimos para salir adelante en muchas circunstancias. De manera cotidiana hacemos esto, es una práctica ordinaria. Nadie nos tuvo que enseñar mentir. Está en el corazón, en la naturaleza del ser humano mentir. Lo hacemos desde niños. Al niño no se le enseña, pero llega una edad donde el niño dice mentiras. Y con estos mismos fines que están aquí. Para quedar bien, o porque no sabe sobre algo y ahí lo inventa, como dice el que no, ¿cómo dice? El que no sabe lo inventa, ¿no?
para encubrir nuestras acciones, para postergar una situación, por temor a ser rechazados o a ser castigados, para protegernos de algo o para proteger a otros. Y por último, para que no se sienta mal. Sí, Chuy, dirían en mi rancho, ¿verdad? Pues bien, todo esto tiene que ver con la mentira, por definición, y la actitud natural que todos los seres humanos tenemos. Punto número 2. ¿Qué relación tiene la mentira con el reino de las tinieblas? Hermanos, el corazón humano, por naturaleza, es decir, sin que le digan cómo, por naturaleza es engañoso y es mentiroso. Se identifica plena y naturalmente con la mentira y con el engaño. Nuestro ser, nuestra vida, se identifica plena y naturalmente con la mentira, evidenciando en sus acciones cotidianas la naturaleza mentirosa, turbia y perversa que hay en todo ser humano. Quien practica la mentira es un aliado del reino de las tinieblas y vive practicando la maldad. Eso es lo natural, así vive el ser humano. Y la Escritura lo dice de esta forma: pues ustedes, aquí Jesús está con fariseos, con los maestros de la ley. Jesús les dice: ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él, o sea el diablo, ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Eso es él, el diablo. Así es él. El engaño y la mentira son la esencia del reino de las tinieblas. Y justo el diablo es el Señor, es el amo del reino de las tinieblas. Entonces, cualquier vida, cualquier persona que hace alianza con la mentira, hace alianza con el reino de las tinieblas. Entonces, la pregunta: ¿qué relación tiene la mentira con el reino de las tinieblas? Pues todo. Y si en algún momento nosotros decimos mentiras, estamos haciendo alianza con el reino de las tinieblas. Nos estamos soltando de la luz, que es representación de la verdad. Así es que no es un tema menor. La Biblia condena la mentira y enfatiza la importancia de la verdad, de la honestidad, enfatiza la importancia de ser transparentes, especialmente en aquellos que buscamos y seguimos a Dios. Te voy a mencionar algunas citas donde podemos darnos cuenta de esto. Dice en Éxodo 20:16, ¿cuántos conocen los 10 mandamientos? El mandamiento número 8 dice: no des falso testimonio contra tu prójimo. O sea, no mientas. Mira lo que dice también en Proverbios 12:22. El Señor le cae bien gorda los labios mentirosos. Lo parafraseé, ¿sí? El Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. O sea, a Dios le agradan aquellos que hablan verdad. Y sabes una cosa, a veces decir la verdad nos cuesta mucho. Pero en cambio decir mentiras fluyen, pero con una facilidad tremenda. Pero decir la verdad cuesta. Pues aquí dice que el Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad, Proverbios 12:22. Pero mira también, en las relaciones personales es donde precisamente se dicen las mentiras. Y fíjate lo que dice la Escritura: así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un cuerpo. Entre todos nosotros y los demás que no están aquí,
Es necesario que nos hablemos siempre con verdad, seamos transparentes, seamos honestos. Y si estás en matrimonio, créeme lo que si en el matrimonio no hay transparencia, no hay honestidad, se va a minar la confianza y se destruye un matrimonio por causa de no ser veraces en lo que hablamos. Otro pasaje de la Escritura nos dice, Colosenses 3, 9, 10, dice, no se mientan unos a otros porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Aquí me llama la atención esto, mira. Aquí dice que nos vistamos con la nueva naturaleza. Y como consecuencia nos renovaremos a medida que aprendamos a conocer a nuestro Creador y nos parezcamos más a Él. Hay un pasaje en Romanos 12:2 que dice que no nos adaptemos a cómo vive el mundo, ¿verdad? No os conforméis a este mundo, a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? O sea, después de que nosotros renovemos nuestra mente y transformemos nuestra vida, conoceremos lo bondadoso, lo maravilloso que es nuestro Dios. Lo vamos a conocer a Él. Entonces, un creyente, mientras no transforma su vida, porque no ha renovado su mentalidad, no ha conocido a Dios. Por eso seguimos viviendo igual. Y por último, Apocalipsis 21:8. Esto, sin afán que nadie diga, ¡ay, qué feo está esto! No, pues así dice la Biblia, ¿verdad? Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. ¿Saben qué? Es grave ser mentirosos. Es grave. No es algo menor. Y de repente surge la pregunta, Eleazar, ¿existen las mentiritas blancas? Te lo pregunto yo a ti. ¿Existen las mentiras blancas? Pues el reino, el infierno va a estar lleno de mentirositos blancos. Hermanos, no es algo menor que nosotros practiquemos con mucha facilidad decir las cosas que no son. Luego quedamos de vernos a las 9 de la mañana en un lugar. Y después, no, yo estaba ahí desde las 8:50 y llegaste a las 9. No eres preciso en decir la información. Llegué a las 9, llegué a las 8:50. Ya mentiste. Sí llegaste, pero no a esa hora, por no ser precisos. Oye, ¿cuántos puntos hiciste? No, hice como 850, hiciste 300. La exageración se convirtió en mentira. No tenías necesidad de decir una mentira. ¿Por qué razón? Necesitamos controlarnos a nosotros mismos. No tenemos gobierno de nuestra lengua. ¿Eso te pasa a ti o nomás me pasa a mí? Existen muchas más citas bíblicas donde nos dejan claro que la mentira no es compatible con los principios ni los valores que enseña la Biblia. En cambio, la palabra de Dios nos invita a buscar la verdad, a vivir con toda honestidad, a que seamos transparentes unos con otros, a que no nos escondamos cosas. Mira,
Cuando alguien esconde algo, lo está escondiendo y aquello se convierte en un secreto. ¿Verdad? Lo que no revelamos a otro es un secreto. Y tantos más secretos tengamos en nosotros, tenemos cosas escondidas. Las cosas escondidas se tienen en lo oscurito. Esas son tinieblas. Las cosas no reveladas. Entonces, tantos más secretos nos guardemos y no seamos transparentes con la relación que tenemos con nuestra esposa o con nuestro esposo, más dominio, más injerencia le estamos dando al reino de las tinieblas en nuestra vida. ¿Y qué pasa cuando el reino de las tinieblas está establecido en nosotros? ¿Qué pasa? Cuando el reino de las tinieblas está establecido es porque tú y yo voluntariamente le hemos abierto la puerta. Y entonces, eso le pasa al Hijo de Dios. Y entonces el Hijo de Dios es oprimido por el reino de las tinieblas. ¿Verdad? Le damos derecho al reino de las tinieblas para que trafique con nosotros. La palabra de Dios, una pregunta. ¿De qué depende que hablemos verdad o mentira? ¿De qué depende? Te lo voy a poner de esta forma. Depende de la actitud y la naturaleza del carácter de nuestro corazón. ¿Eres puro en tu interior? Hablarás verdad. Tu corazón está contaminado, te das chancecitas, tu corazón es corrupto, tienes alianza con la mentira. Se te hace muy difícil hablar la verdad. De eso depende de que hablemos, verdad o mentira, de la naturaleza de nuestro corazón. Y quiero decirte una cosa, leímos hace un momento donde decía que el corazón del ser humano es perverso. Nadie lo puede conocer. ¿Sí? Es mentiroso, tiene arranques malos, tiene eso, la naturaleza humana, así es. Pero cuando tú y yo venimos a Cristo, todo cambia en nosotros. Se abre una puerta de posibilidad para que tú y yo vivamos diferente. Antes hablábamos mentira, teníamos un pacto no escrito, no firmado, pero lo teníamos con la mentira, con el reino de las tinieblas, y donde sea andábamos mintiendo, éramos mentirosos por naturaleza. ¿O hay alguien aquí que no sabe o no entiende de qué estoy hablando? Pero cuando venimos a Cristo, algo pasa aquí, se sube un switch y hoy ya no estoy esclavizado a seguir diciendo mentiras. Hoy tengo libertad para poder hablar verdad. Aquí está otra vez este versículo. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Hermanos, la mentira puede tener consecuencias negativas en las relaciones interpersonales y en la sociedad en general. La mentira tiene el potencial para destruir la comunicación entre dos personas. Tiene el potencial para debilitar los vínculos que unen a una pareja, a un matrimonio. Porque hiere la confianza y porque genera conflictos y malos entendidos.
quien practica la mentira está rodeado de problemas por todos lados. Y ya después ya no sabe qué mentira dijo aquí, ni qué mentira dijo acá, y le anda componiendo y se hacen más enredos. ¿Sí o no? De repente llega uno a un lugar y dice uno, ¿y aquí qué fue lo que dije? ¿Quién sabe? Entonces, una mentira jala a otra mentira. Imagínense. Y así pasa con la de al lado y con la otra. No. Pero en cambio, cuando tú y yo tenemos un compromiso con la verdad, nunca tenemos que estar recordando nada. Porque la verdad es la verdad. Brilla en donde sea. Punto número 3, beneficios de actuar con verdad. Y te los voy a mencionar, mira. El primero de ellos es autenticidad. Actuar con verdad implica ser auténtico, ser genuino, como es. No hay doble discurso. Es de una sola palabra la persona. Es auténtica, es genuina. Cuando somos honestos en nuestras acciones, somos fieles a nosotros mismos. No nos denigramos a nosotros mismos. Mostramos una sola cara. Y esto nos permite llevar vidas más coherentes y vidas más satisfactorias. Otro beneficio es que se construye relaciones de confianza. La verdad es fundamental para construir y mantener relaciones sólidas y estables. Si las relaciones, si una relación con una persona está basada en el engaño, hay mucha desconfianza. Me ha tocado oír a parejas sentadas frente a mí que está uno hablando y luego de repente el otro dice, no, puras mentiras. Ni entre ellos se creen. ¿Por qué? Porque hay desconfianza. A lo mejor en el pasado se cachó en una mentira y desde entonces lo etiquetó o la etiquetó de mentiroso o de mentirosa, y cualquier cosa que digan después no se creen. ¿Por qué razón? Porque se minaron la confianza. Y una amistad, una relación de pareja o de amigos, de lo que sea, está basada en la confianza y se construye siendo honestos, siendo transparentes, no mentirosos. Otra cosa, la integridad. La persona, al decir que es íntegra, es que es de una sola pieza. Mira, ¿cuántos conocen las conchitas? El pan. Tienen hambre, ¿verdad? Ya me di cuenta. Una conchita que todavía no tiene ninguna mordida, que está completa, está íntegra. Está completa. ¿Ok? Nomás se le da una mordida, perdió la integridad. Ya no está completa. ¿Mandé? Está en camino al estómago ya. Entonces, cuando una persona habla verdad, es una persona de una sola pieza, es íntegra, es completa, es honesta, es totalmente formal, es una persona con dignidad, es íntegra. No te va a decir ahorita una cosa y al rato otra, porque es de una sola palabra. ¿Sí? Otra cosa es que actuar con verdad mejora la comunicación. Por supuesto que sí, lo venimos hablando y lo venimos diciendo. Si destruye la confianza, la mentira, la verdad construye la amistad, construye la relación, la hace más sólida, la hace más fuerte. Otra cosa que hace hablar con verdad es que, Dios mío, se me fue. Es que reduce el estrés. Una persona mentirosa anda nerviosa porque la mentira la tiene que sostener.
¿verdad? Híjole, y anda uno hasta practicando, y le voy a decir esto, ¿por qué? Porque tiene que estar fraguando la mentira, y la mentira necesita diseñarse el camino que sigue. ¿Por qué razón? Porque comenzó con una mentirita, pero una mentira jala a otra mentira. No, la verdad es que hay mucho estrés en ese tipo de vida. No se puede vivir, no se puede. ¿Cómo se corrige? Hablando verdad. Ahí se acabó el cuento. Pero ¿saben qué? Duele hablar la verdad. Por eso les dije en un principio, cuesta mucho ser veraces. Porque vivimos en un mundo de mentiras, de apariencias, exacto, de simulación. Cuesta mucho ser de una sola palabra. Cuesta mucho ser veraces. Se necesita más valor para decir la verdad que para decir mentiras. Y yo te hago una propuesta. Y por eso le puse a la enseñanza, ¿soy un mentiroso o un defensor de la verdad? Al final es la decisión que nosotros tomamos si nos aliamos con la mentira o nos aliamos con la verdad. Es tu elección. En esta enseñanza lo único que quiero decir es que cuán práctica es la mentira, cuán inmiscuida está en la rutina de vida de todos nosotros. Pero no tienes por qué, no tengo por qué, a partir del día de hoy, continuar siendo mentiroso. Y te invito a que hagas un compromiso con la verdad a partir del día de hoy. Cada vez que te veas ante una situación, o defiendo mi reputación o revelo que me equivoqué, habla la verdad, te conviene. Y yo no sé cuántas cosas se te están viniendo a la cabeza, pero de seguro sí, se te están viniendo muchas situaciones en donde uno se ve tentado en decir o verdad o mentira. Si decimos mentira, no se te olvide, estás abriendo en tu corazón una puerta para que el reino de las tinieblas entre y tome autoridad dentro de ti y seas perturbado. ¿Verdad que no queremos eso? Entonces, véngase para atrás, cierre esa puerta y hable verdad. Son fundamentales la honestidad y la verdad para que nuestras relaciones sean fuertes. Si no, nuestras relaciones van a ser bien débiles porque están sustentadas sobre mentiras. Y es terreno fangoso, no es un terreno firme. La palabra de Dios dice que si nosotros somos honestos y revelamos nuestros errores, nuestras mentiras del pasado, y nos arrepentimos y dejamos de seguir siendo como antes, hallaremos misericordia. Mira lo que dice la Escritura. Los que encubren sus pecados, vamos a poner aquí mentiras. La mentira es un pecado, ¿verdad? Los que encubren sus mentiras no prosperarán. Pero si los confiesan y los abandonan, ¿qué van a tener? Misericordia. El mejor camino siempre es hablar verdad. Pero cuesta. Ya termino con esto, mira. Nunca olvidemos que el propósito del engaño y el propósito de la mentira es ocultar la verdad o la realidad de algo, de un acontecimiento. ¿Sí? La intención es que no se sepa la verdad. Ese es el objetivo de la mentira. Y la palabra de Dios nos dice que para que tú y yo tengamos una relación con Dios y le demos adoración verdadera,
la tenemos que hacer en espíritu, como seres espirituales que somos, pero se tiene que hacer en verdad. Y vamos a leer el versículo. El versículo está en Juan 4:24. Y aquí hay algo muy interesante y es oportuno decirlo para cerrar nuestra enseñanza por esto. Dice la Escritura, Dios es espíritu, con E mayúscula, porque es Dios. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y aquí en espíritu es con E minúscula, porque aquí se refiere a nosotros. ¿Sí? Entonces, Dios es espíritu y aquel que adora a Dios debe de hacerlo en espíritu y en verdad. Cuando una persona no ha adquirido vida espiritual en Cristo, no puede adorar a Dios, porque no lo puede hacer si no lo hace en espíritu. Entonces, cuando tú y yo adquirimos vida espiritual, somos habilitados para adorar a Dios, pero no solamente se requiere que lo hagamos en espíritu, sino que debe de ser acompañado de verdad. Y quiero que veas conmigo lo que significa este término verdad en el griego. La palabra verdad se tradujo de un término griego que al español se tradujo verdad, y ese término es aletheia, que tiene una base, tiene una raíz alethes, que significa verdaderamente, sin esconderse. Es decir, no guardar secretos, no ocultar dentro de nosotros cosas. Porque si alguien está guardando cosas en su interior, no está siendo totalmente honesto delante de Dios, no está siendo delante de Él en verdad, se está escondiendo. La adoración real, el acercamiento real con Dios es en verdad, no es de labios. ¿Cuántos de nosotros hacemos oraciones llenas de palabras, llenas de cosas bien bonitas, se oyen bien padres, pero nuestras vidas no llegan al cielo? La oración no pasa el techo. Y es una manera, ¿cómo decirla? No es así, pues, o sea, no es de que no pase el techo, no se trata de eso, es como una manera de ilustrarla, pero nuestra oración no tiene el resultado. ¿Por qué razón? Porque no somos honestos delante de Dios, no somos transparentes. Y mira, para poder ser totalmente honestos con Dios, para poder demostrarle a Dios nuestra honestidad, primero debemos serlo con aquellos que tenemos al lado, con quienes vemos. Porque no podemos pretender ser totalmente honestos con Dios que no vemos, cuando con quien sí vemos no lo somos. Entonces, si eres casado, si eres casada, si eres hija, si eres hijo, necesitas ser totalmente transparente con Dios y con la gente con quien te rodeas, para que cuando vengamos delante de Papá Dios y entremos en esa presencia suya, en esa relación, en esa comunión con Él, de verdad allí estemos. De otra manera, no podemos entrar en adoración con Papá Dios, en esa comunión con Papá Dios, si estamos escondiendo cosas. Si nosotros hemos hecho alianza con la mentira, se ve estorbada nuestra relación con Dios. Porque somos mentirosos, mentirosillos blancos. Así es que, hermano, te invito para que te acerques a la luz. Cuando uno no es totalmente honesto, no quiere que se hable del tema, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué razón? Ay, no me vayan a descubrir, ¿verdad? Y mira lo que dice la Escritura.
Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Entonces, llevémonos un consejo. Hagamos un compromiso con la verdad. Ya no le demos lugar a la mentira en nosotros. Frenemos nuestra lengua. Dice la Escritura en Santiago que esta lengua es un pequeño miembro del cuerpo, el cual es inflamado directamente desde el infierno. Tiene un poder la lengua tremendo. Y aquel que puede dominar la lengua, dice, puede dominar el cuerpo. Y con este versículo te pregunto, ¿hay alguno aquí que puede dominar su lengua? En eso estamos. Sí, ¿sabes una cosa? Te digo lo siguiente, es tan complejo que un ser humano, aun cuando sea hijo de Dios, controle al 100% su lengua. Sin embargo, somos obras en proceso, como bien dijiste, Xochitl. Somos obras en proceso. Pero te doy una esperanza en esto. Jesús, Él vivió toda su vida y jamás de su boca salió una mentira. Jamás. De mi boca, ya perdí la cuenta, hermanos. ¿Cuántas mentiras he hablado? ¿Cuántas mentiras han salido de mi boca? Ya perdí la cuenta. No sé, hermanos. Me declaro delante de Dios un mentiroso empedernido. Y cuando yo me humillo delante de Dios y le digo, Padre, no puedo controlar mi lengua, perdóname, límpiame. Cuando yo soy totalmente transparente, porque he recibido vida espiritual, puedo entrar a su presencia, porque estoy siendo transparente. No me estoy escondiendo. Y entonces la vida de Jesús a través mío cumple otra vez lo que Él vivió. Y puedo vivir sin mentiras, ya no por mí, sino porque Él vive en mí. Amén. Amén. Hagamos un compromiso entonces con la verdad, hermanos. Por favor, pónganse de pie. Hagamos un compromiso con la verdad. No hablemos mentira. Ahorita te acercas conmigo, Coquito. Pero en realidad, hermanos, este mensaje lo necesitamos llevar a nuestra mente, a nuestro corazón y pedirle al Espíritu Santo que Él nos muestre y nos enseñe. Padre, te damos muchas gracias porque eres bueno. Porque con tu palabra nos enseñas y nos haces ver cuánto te necesitamos. Deseamos ser hijos que expresen la vida que tú esperas que nosotros tengamos. Pero te necesitamos todos los días, Señor. Sin ti no podemos vivir. Sin tu Espíritu Santo no podemos ser esas personas que tú quieres que seamos. Yo te pido, Señor, que con tu Espíritu Santo te reveles a cada uno de nosotros y muestres en cada uno de nosotros nuestras áreas oscuras, para que tengamos allí tu luz y podamos vernos y podamos entender por qué somos como somos. Transforma, Señor, nuestra mente, cambia, renueva nuestros pensamientos, para que entonces podamos ver una transformación en nuestras vidas. Levántate victorioso en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te damos muchas gracias. Porque esta palabra, Señor, es una palabra viva. Es una palabra que cada uno de nosotros necesitamos. Gracias, Dios, porque con amor nos hablas. No para destruirnos, sino para levantarnos
para construir en nosotros una vida de bien, Señor. Para que a través de esa vida de bien seamos bendecidos, seamos prosperados en todo, Señor. Gracias por ello. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios.